Y hoy continuamos con la serie titulada Así vendí mi guión, en la cual hablo de cómo se escribieron y vendieron las películas más famosas de la historia. Hemos analizado películas como Rocky, como Juno, como El increíble Will Hunting, como Seven, series como Stranger Things. Y hoy vamos a hablar de una película, una road movie de las más influyentes y potentes de la historia, Thelma y Luis. Y como siempre nos va a contar la historia su propia guionista, en este caso, Callie Curie. Un millonario crea un parque temático con dinosaurios clonados y todo se sale de control. La vida entera de un hombre es en realidad un reality show que está viendo todo el mundo, pero él no lo sabe. Estos dos son dos ejemplos de dos high concept, de dos super peliculones conocidos por todos, y realmente tú cuando escuchas el high concept dices, hostia, yo quiero ver esa película. Bueno, pues los high concept realmente cuando los vemos, cuando los leemos decimos, hostias, cómo mola, pero es muy difícil aprender a crear high concept para nuestras propias historias. Muy bien, pues para paliar esa carencia voy a crear un taller de High Concept que va a ser gratuito y que comienza el jueves de esta semana, 16 de enero del año 2025, y al cual puedes apuntarte de forma gratuita. Es un taller que va a consistir en 4 vídeos, que te va a llegar uno cada día, y que el objetivo es eso, que tú crees un high concept para tu película o para tu serie. Si quieres hacerlo, nada, vete a la web cursosdeguion.com, en la parte de abajo, ahí pone taller de high concept y lo único que, claro, tienes que apuntarte antes del 16 de enero del año 2025, con lo cual, a saber cuándo estás oyendo esto. Si estás oyéndolo a tiempo, busca y apúntate. Bueno, y ahora sí, nos vamos con Así vendí mi guión, Thelma y Luis por Callie Curie. Mientras trabajaba como asistente de producción en una empresa de Los Ángeles dedicada a anuncios publicitarios y videoclips musicales, comencé a sentir una profunda insatisfacción. Anhelaba crear algo significativo que reflejara las experiencias y los desafíos de las mujeres, quienes a menudo eran relegadas a roles pasivos en el cine. Una noche, mientras conducía de regreso a casa, la idea de Thelma y Luis surgió en mi mente casi de forma completa. Imaginé a dos mujeres embarcándose en un viaje que desafiaba las convenciones sociales y cinematográficas, otorgándoles el control de su destino en un género dominado por hombres. Al llegar a casa, escribí en mi libreta: idea para un guión de cine. Dos mujeres se van de viaje y cometen una serie de crímenes. En realidad no fue solo una idea, fue una sensación abrumadora, como si toda la película hubiera aterrizado en mi mente de golpe. Fue un momento visceral y extraño, comparable a darse cuenta de que estás embarazada, por ejemplo, ya que sentí que ahora tenía algo que debía desarrollar. Pero esta idea estuvo 6 meses en un cajón. Yo no tenía experiencia previa en escritura de guiones, no sabía ni cómo empezar. Al final me lancé en plasmar mi visión. Yo escribía a mano en mi casa y luego transcribía el texto en la oficina durante mis horas libres. Y el proceso fue liberador. Sentí como una conexión profunda con los personajes y la historia que estaba creando. Cuanto más pensaba en ello, más me emocionaba. Quiero decir, ¿qué llevaría a dos mujeres aparentemente normales a cometer un crimen? ¿Por qué harían eso? ¿Por qué yo cometería un crimen? No quería hacer nada sexista, porque estaba produciendo vídeos musicales y mi sustento dependía de explotar a las mujeres para vender discos. Tampoco quería escribir sobre dos mujeres estúpidas o dos mujeres malvadas que se lanzan a cometer crímenes. Quería escribir sobre dos mujeres normales. La definición de mujer que se presenta en las películas y las obras de teatro es muy estrecha y limitante. Cuando actuaba, me di cuenta de que me preguntaba, ¿cuántas veces interpreté a una prostituta? Dramáticamente, parece que una de cada 4 mujeres es prostituta. ¿Y dónde está la gente real? ¿Dónde está la gente que no sea prostituta, que no se venda para tener sexo? Quería escribir algo con mujeres fuertes. Quería escribir algo que, si hubiera sido actriz y hubiera leído el guión, hubiera pensado: tengo que interpretar este papel o me voy a suicidar. Originalmente imaginé a Luis como una mujer de Texas que trabajaba en una gran compañía petrolera en uno de esos edificios gigantescos, y cuando entras hay alguien sentado detrás de uno de esos grandes escritorios con unos auriculares que dirige a la gente y responde a las llamadas y todo eso. Me la imaginé
como una de esas personas que nunca se dieron cuenta de que las mujeres podían ser ejecutivas hasta que vio entrar a una por la puerta principal. Y entonces empezó a preguntarse, ¿cómo era posible que todo esto hubiera sucedido sin que ella supiera nada al respecto? Ella no era una de ellas y tenía un afán de poder que nunca iba a tener a su disposición. La forma en que se lo habían explicado cuando estaba creciendo era que, como era mujer, su papel era tan limitado que ni siquiera podía concebirse a sí misma como algo así como una ejecutiva. Era el tipo de mujer que se maquilla como Dolly Parton, tiene rasgos hermosos, pero si le quitas todo eso, ¿cómo luce realmente? Quiero decir, ¿podría reconocer a Dolly Parton sin maquillaje? ¿Sabría siquiera quién es? Así es como pensé en Luis. Ahora bien, me encanta reír y me encanta la gente divertida, así que quería que la disfrutarais y la pasaseis bien con ella porque de alguna manera estabais viendo a esas mujeres recuperar sus vidas. Aunque pierden la vida al final, las veis a medida que las convenciones de la sociedad se van alejando de su control, de modo que se van convirtiendo cada vez más en ellas mismas. Era genial estar con estas personas, y a cualquiera le hubiera encantado conocerlas si hubiera tenido la oportunidad. Pero cuando empecé a escribir, de repente la vi sacando tazas de café de la bandeja de un autobús y supe que era camarera, que trabajaba en el turno de noche. Era como si dijera, trabajo en una cafetería. Y trabaja en el turno de noche porque está en un lugar bien iluminado toda la noche y no en casa, con miedo. Entonces me pregunté qué crimen habían cometido. Sabía que iban a tener que matar a alguien porque necesitaba que fuera un crimen del que no hubiera escapatoria y para el que no hubiera una justificación real. Aunque no pudieras justificarlo, quizás lo pudieras entender. ¿Entiendes completamente por qué esta mujer hizo lo que hizo? Esa es otra de las cosas que nunca he visto abordada en una película. La ira que sienten las mujeres por la forma en que se les habla. En esa situación particular es casi una respuesta natural. Creo que las mujeres experimentamos todos los días la idea de que la gente puede hablarte de una manera que, si tuvieras un arma, los matarías. No es que haya algo malo en el mundo en el que vivimos, es solo que no nos hemos adaptado adecuadamente para entenderlo. Las mujeres no conocen su lugar porque si tenemos que soportar esto, entonces realmente no hay lugar. ¿No es así? Así que sabía que el crimen tendría que ser algo así como un asesinato. Hace varios años trabajaba como camarera y un día iba caminando por la calle sin hacer nada, cuando un tipo mayor en un coche empezó a hablarme. Tenía edad suficiente para ser mi abuelo. Lo ignoré. ¿Qué es lo que se supone que debes hacer en esta situación? Ya sabes, no puedo oírte, no puedo verte, puedo hacer lo que quieras. Puedes decir lo que quieras, no soy un ser humano. Entonces dijo, me gustaría verte chupar mi polla. Y me volví loca por un segundo. Me quité las gafas de sol, me acerqué al coche y le dije, y a mí me gustaría dispararte en la puta cara. Eso lo asustó. Ese tipo no me conoce de nada. ¿Y este es el tipo de cosas que le hice a un completo extraño en la calle? Estaba tan enojada, pero me alegré de haber arruinado su día. Lo asusté. Tal vez lo disuadí de volver a hablarle así a otra mujer. Había un riesgo en lo que hice, pero me sentí eufórica porque había respondido como un ser humano normal que se respeta a sí mismo. Porque no solo me permití sentir enojo, también lo expresé, lo puse en riesgo, obligándolo a lidiar con las consecuencias de sus propias palabras. Me reí para mí misma durante la siguiente cuadra, más o menos hasta que regresé a mi apartamento. Estoy tan contenta de haberlo hecho. La mayoría de las veces la gente te hace esas cosas y si eres mujer, se supone que simplemente debes ignorarlo. Lo que también me atrajo fue la idea de que hay una parte de ti que realmente no sabes que existe y no sabes qué la desencadena. Crees que eres una persona normal y que tienes una vida normal, pero pueden pasar cosas y no sabes realmente qué hay dentro de ti. Este tipo de relación tenue que tenemos con nuestra vida normal me resultó realmente intrigante. ¿Cómo puedes pasar una pequeña cosa y... ¿Cómo puede pasar una pequeña cosa y todo tu mundo se desmorona por completo? Quería que el guión fuera como si fueran fichas de dominó cayendo. Tenía que estar basado en la realidad, para que Thelma y Luis nunca estuvieran en una situación que nunca podría ocurrir. Todo tenía que ser real y creíble. Me gustó la idea de esta mujer que simplemente intenta ser normal, porque eso es lo que quería ser, pero era completamente imposible. También quería abordar la idea de que Luis se sintiera responsable de lo que sucedió.
Empezó a jugar con Jimmy, a creer que no estaba en la ciudad cuando él regresara y que todo esto es lo que le pasa por no ser honesta. Así que siente que precipitó todo. Si te encuentras reprimiendo tus sentimientos o teniendo que jugar a juegos, nunca sale nada bueno de eso. Además, para darle más profundidad y dimensión, sabía que algo le tenía que haber pasado a Luis, algo que no iba a revelar, y yo no sabía qué era. No supe qué le había pasado hasta más o menos la mitad del guión, y ella nunca lo iba a revelar, nunca más se iba a abrir de esa manera. Por eso a veces es hostil con Thelma, porque sentía que si realmente lo hubiera intentado, todo el asunto se podría haber evitado, que es realmente cómo se siente la sociedad. Nunca me permití decir que la habían violado, nunca lo dije en el guión. Añadimos una referencia al final porque Riley Scott pensó que la gente al terminar la película diría, bueno, ¿qué es lo que pasó? Pero en realidad no importaba lo que le había pasado a Luis. Lo que le pasó a ella, le pasó a ella. Hay miles y miles de mujeres que andan por ahí, que tienen algo en su pasado que no conocemos y que merecen ser tratadas con respeto, hayamos tenido algo que ver con ello o no. Una vez finalizado el guión, enfrenté el derecho de encontrar apoyo para llevarlo a la película. Y recibí múltiples rechazos. Muchos consideraban que el final no sería bien recibido por el público y cuestionaban la representación de mujeres reaccionando con violencia ante situaciones de opresión. La oportunidad llegó cuando pedí a Amanda Temple, esposa del director Julian Temple y amiga mía, que leyera el guión. Amanda quedó impresionada y accedió a ayudarme a buscar productores interesados. Uno de los contactos a los que llegó fue a Mimi Polk, quien trabajaba con Riley Scott. Paul leyó el guión y se lo presentó a Scott. Yo temía que un director de renombre como él descartara mi trabajo, pero Scott quedó impresionado por la historia y decidió producir la película adquiriendo los derechos por $500,000. En un giro inesperado, Scott también decidió dirigirla, lo que dio al proyecto un respaldo crucial. Aunque he de confesar que inicialmente había pensado en dirigir la película yo misma, entendí que Scott tenía los recursos y la experiencia necesarios para que este proyecto llegase a buen puerto. A partir de ahí, Riley Scott se involucró como productor y director, lo que facilitó por un lado la financiación y por otro lado atrajo el elenco destacado, incluyendo a Susan Sarandon y Geena Davis. Tengo que agradecer a Scott que durante la producción dejó que me involucrase profundamente en cada etapa, ¿no? Pues eso, en el rodaje, la elección del elenco, y mi colaboración con él fue esencial para mantener esa integridad de la historia, especialmente en escenas claves como la tentativa de violación y el desenlace final. El estreno de Thelma y Luis en 1991 superó todas mis expectativas. La película no solo resonó con el público, sino que también generó debates sobre la representación de las mujeres en el cine y la sociedad. Recibí el Oscar al mejor guión original, un Globo de Oro y un premio literario PEN, lo que consolidó mi convicción de que las historias auténticas y valientes tienen el poder de generar un impacto duradero. En lo que a mí respecta, Thelma y Luis son personajes reales. Una vez leí algo que dijo Geena Davis en una entrevista. Dijo: sé que si quisiera saber qué tipo de pasta de dientes usaba Thelma, podría llamar a Cali y ella lo sabría. Y cuando leí eso pensé, usa el tipo con rayas rojas y verdes y azules, lo que tenga más color. Durante todo el tiempo que escribí, sentí que estaba contando una historia real y todo lo que tenía que hacer era esperar a que alguien me contara la siguiente parte. Bueno, así termina la historia de cómo Cali Curie escribió este guión y cómo consiguió venderlo, ¿no? A través de ciertos contactos en Hollywood y también a través de no desesperar, ¿no? De insistir, de creer mucho en tu historia, creer mucho en la integridad de tu historia, creer mucho en ese final, que es algo que estamos viéndolo, lo vimos con Seven y con muchas películas, ¿no? Cómo realmente tener fe en la historia, cómo defenderla hasta el final, es lo que al final muchas veces consigue crear estas obras maestras que décadas después todavía seguimos hablando de ellas. Bueno, nos vemos en el siguiente podcast.